Entonces, en ese sentido, vamos a hacer referencia, pues, la importancia de las habilidades blandas respecto al manejo, el trabajo que debe de realizar el conciliador y el gestor de conflictos. Muy bien, vamos, acá tenemos nuestra, ajá. A ver, un PPT que después se los vamos a compartir, así que pierdan cuidado, no se preocupen, se los vamos a trasladar. Hemos hablado sobre las habilidades blandas como clave para el conciliador y el gestor de conflictos. O sea, ustedes saben que cualquier persona no puede ser conciliador. Es más, hay muchas personas que creen que conciliar es fácil. Bueno, lamentablemente son personas que desconocen realmente la labor de un conciliador, de un gestor de conflictos, que creen que simplemente es sentarse y escuchar a las personas, preguntar si están de acuerdo o no, y ahí queda el tema. Craso error. Para ser conciliador, obviamente, a la hora que nosotros llevamos el curso de conciliación, nosotros adquirimos unas competencias. Pero para poder yo llevar el curso, yo tengo que tener un perfil. Tengo que tener ciertas actitudes, ciertas aptitudes, ciertos rasgos de personalidad, ciertas habilidades que no todas las personas tienen, pero que en el desarrollo de mi curso, lo que voy a hacer yo es fortalecerlas y a partir de eso, irme encaminando a eh, desarrollar competencias, que tiene que ver ya con el tema cognitivo, con el tema procedimental y el tema actitudinal. O sea, que voy a adquirir conocimientos, voy a aprender a hacer cosas y voy a, al final sentirme conciliador, sentirme gestor de conflicto. Entonces, vuelvo a repetir, no todas las personas tienen un perfil para ser conciliador. Hay que tener ciertas características que el gestor de conflictos debe de tener, con las que debe de contar. Y entre esas son las que vamos a ver ahora, ¿no? A ver, ¿por qué estamos aquí? Nosotros estamos en continua interacción. Desde que estamos en continua interacción, potencialmente estamos expuestos a tener conflictos. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. Desde ahí partimos, ¿no? Desde que pensamos diferente, entonces es posible que en cualquier momento se presente un conflicto. ¿Ok? Entonces, el hecho de que se presenten estos conflictos, tenemos que tener claro que no solamente se presentan por razones que tienen que ver o que lindan con reglas. O sea, no es que cuando nosotros vamos a gestionar el conflicto vamos a hablar solamente, vamos a hablar sobre normas o leyes o reglas, sino lo que tenemos que tener siempre bien presente es que estamos trabajando con personas. Desde que trabajas con personas, ya definitivamente vas a tener claro que va a haber otros factores que van a intervenir a los cuales tú vas a tener que gestionar. Por ejemplo, las emociones. En todo conflicto sabemos que se va a operar no solamente en función del hecho, sino también se van a involucrar aspectos relacionados con emociones. Entonces, las habilidades blandas, que son esas destrezas que me permiten interactuar, se convierten como un, un aspecto fundamental que permite que tanto la conciliación o la mediación pueda funcionar, ¿sí? Porque como son destrezas para la interacción,
Y estas destrezas, esas habilidades blandas, me van a permitir que yo pueda interactuar de manera eficaz con las partes. Son aspectos que yo debo de afinar, fortalecer para que mi intervención tenga éxito. Entonces, este aspecto que tiene que ver con las habilidades blandas, entonces lo que va a permitir es que nosotros seamos mucho más eficientes y efectivos a la hora que nosotros estemos trabajando en nuestras audiencias. Entonces, estamos viendo que esto es fundamental para poder mediar, para poder interactuar, para poder construir acuerdos, para poder escuchar. Entonces, a veces, no sé, probablemente habrán escuchado que en muchas empresas se hace referencia de la importancia de que sus colaboradores tengan habilidades blandas. ¿Por qué? Porque como es un aspecto que tiene que ver con una interacción sana, que promueve interacciones sanas, que promueve gestión de conflictos de manera adecuada, estos aspectos, y trabajo en equipo, estos aspectos son muy valorados en estos ámbitos, ¿no? En los espacios laborales, en los espacios jurídicos, son muy, muy valorados. Ahora se habla mucho de que hay que contar con habilidades blandas. Entonces, ya hemos más o menos ido adelantando qué cosas son habilidades blandas. Las habilidades blandas, como les he estado diciendo, son un conjunto de destrezas, de capacidades, de actitudes que están vinculadas con la inteligencia emocional y permite que las personas se relacionen de manera eficaz, efectiva, de tal manera que tengan la posibilidad de manejar situaciones cotidianas y además pueda tener la capacidad de poder trabajar en equipo, pero trabajar en equipo donde esta relación que se presente sea caracterizada por un trabajo armonioso, colaborativo, y de esa manera nosotros podemos determinar que va a existir una diferencia en lo que también se hace llamar como habilidades duras. ¿Qué son esas habilidades duras? Las habilidades duras son los conocimientos que se adquieren de carácter técnico, especial y que permite que las personas tengan la capacidad de poder desarrollar una tarea determinada. Ahora vemos, entonces, las habilidades blandas son estas destrezas o capacidades que me permiten a mí relacionarme, interactuar, relacionarme, comunicar, trabajar en equipo, ¿no? Esas son las habilidades blandas. Pero también tenemos las habilidades duras que hemos dicho que tiene que ver con el conocimiento técnico, que tiene que ver con los conocimientos que me permiten a mí desarrollar determinada tarea. Entonces, ambas habilidades obviamente son muy valoradas, ¿sí? No solamente a nivel personal, sino también en el ámbito profesional, porque además permiten que las personas puedan desarrollarse de manera eficiente al momento de desempeñar determinada función y además le permite pues trabajar de manera cooperativa y además también le permite tener la capacidad de gestionar adecuadamente los conflictos y además también cuando se trabaja en equipo se pueda lograr obtener el cumplimiento de un objetivo determinado, pero en beneficio, digamos, del grupo. Ahora, ya tenemos clara la diferencia entre habilidades técnicas y las habilidades blandas. Ahora, estamos viendo que las habilidades técnicas solitas por solitas así no, digamos, no son suficientes. Por eso es lo que estábamos haciendo referencia hace un rato. O sea, muchas empresas lo que le dan mucho valor es también a que las personas tengan desarrolladas esas habilidades blandas. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es, digamos, suficiente. Se necesita que las personas
pues tengan la capacidad de interactuar eficazmente, que tengan la capacidad de gestionar conflictos, que tengan la capacidad de trabajar colaborativamente y que tengan la capacidad también de plantearse objetivos comunes y a partir de eso desarrollar todo un proceso de trabajo colaborativo que obedece a la necesidad de interactuar, de saber conversar, de saber comunicarse y a partir de eso, pues buscar un desarrollo común. Ahora, eh, en el caso del conciliador, como sabemos, debe ser imparcial, de tener la capacidad de gestionar, de generar confianza. Hemos dicho, y como todos sabemos, el el buscar construir confianza durante la gestión de un conflicto es fundamental, porque sobre la base de el lograr la confianza es que las partes, la respuesta a a procurar obtener esa confianza va a ser que nos dé información. Y esa información, como sabemos los conciliadores, es el insumo de trabajo que nosotros tenemos, tanto para poder plantear preguntas, tanto para poder generar un espacio de diálogo, un espacio de interacción encaminado a flexibilizar posturas con el ánimo que las personas tengan la posibilidad de, generar ese espacio de diálogo, de entendimiento y de empatía y prepararse para un trabajo colaborativo sobre la búsqueda de soluciones mutuamente satisfactorias que se estarán viendo reflejadas en el acuerdo que se puede plasmar más adelante o al final en un acta de conciliación o de mediación según sea el caso. Entonces, es fundamental el tema de la confianza. Eso es fundamental. Pero para poder lograr esa confianza necesitamos ser un buen comunicador, o sea, un buen facilitador de la comunicación, porque depende de cómo él pueda lograr restablecer la comunicación en un tema donde las personas puedan haber roto ese vínculo a partir del conflicto, o cómo ellos han estado gestionando el conflicto, pero él debe generar un espacio de entendimiento donde las personas tengan la capacidad, perdón, de poder entenderse, pero con la ayuda de ese tercero imparcial que sería el conciliador. Y él utilizará sus técnicas comunicacionales o procedimentales con el ánimo de que las personas puedan entenderse, comprenderse, flexibilizar su postura hacia colaborativa sobre la base de la identificación de los intereses para poder buscar después más adelante opciones que sean mutuamente satisfactorias, pero que satisfagan los intereses que cada una de las partes tiene. Y otro aspecto que es fundamental es que debe ser un mediador emocional. El conciliador, el mediador, el gestor de conflicto tiene que autogestionar su emoción. Tiene que ser una persona que tenga la capacidad de controlar sus emociones. O sea, si es que la persona no tiene esa posibilidad, definitivamente no puede ser un buen gestor de conflictos. O sea, necesita autogestionar su emoción, necesita controlar su lenguaje no verbal, que también a través de él se puede mostrar la emoción. Entonces tiene que saber gestionar sus emociones y ayudar a gestionar las emociones en las partes. Cuando las partes vienen conflictuadas, cuando las partes vienen desbordadas, obviamente ahí no se puede hacer ningún tipo de intervención. Hay que controlar la emoción, hay que bajar la carga emocional y a partir de esa nivelación, nosotros podamos preparar a las personas para que puedan dialogar. Mientras que las personas no están, digamos, eh, niveladas emocionalmente, que les permita primero escucharse, definitivamente no vamos a poder gestionar ese conflicto. Entonces tiene que ser un mediador emocional que parta desde validar emociones que se debe de hacer
pero también controlar las emociones para poder gestionar un espacio de diálogo y entendimiento encaminado a la búsqueda de soluciones. Ejemplo de habilidades blandas. Algunas de las principales, vamos a hablar sobre las principales habilidades blandas, tenemos la comunicación efectiva, que pasa por el ser la capacidad para expresarse de una manera clara, que nos permita escuchar activamente y además comprender a los demás. O sea, el tema de escuchar activamente es poner mis cinco sentidos con el ánimo de entender y comprender lo que la persona está diciendo, pero que también pase por el hecho de que yo comprenda lo que me está queriendo decir. Y eso quiere decir concentrarse, sintonizar con lo que la persona está manifestando para poder captar lo que me está queriendo decir. A eso le vamos a denominar comunicación efectiva. Cuando hablamos de trabajo en equipo, es esa capacidad que desarrollan las personas para poder colaborar de una manera efectiva, ¿no?, con otras personas en función de un trabajo, de un encargo, de una tarea, y en función de eso, esa tarea que se convierte en un objetivo común puede ser desarrollada de manera efectiva, pero siempre teniendo en consideración que tiene que existir como valor fundamental para que se dé este tipo digamos, de trabajo, tiene que haber el tema del respeto a las diferencias. O sea, que se respete lo que las personas pueden estar diciendo, que se valore el aporte, pero que se tenga claro cuál es el objetivo común y a partir de eso, todas las personas en iguales condiciones, de manera colaborativa, se encaminen al logro del objetivo que se han planteado como objetivo común. Tema de la adaptabilidad, mm, que es la capacidad que se tiene para poder ajustarse, para poder adecuarse a situaciones determinadas. O sea, esto pasa por el hecho de que las personas deben ser personas flexibles, que tengan la disposición de poder aprender frente a situaciones que se están presentando. El tema es que hay que adecuarse a ciertas situaciones, pero para eso tiene que haber la voluntad para poder adecuarse y eso pasa por desarrollar esta capacidad. O sea, es la resistencia al cambio, en cambio, hace que las personas, que hay muchas personas que son renuentes a situaciones nuevas que se puedan presentar. Pero estas situaciones nuevas debieran de ver como oportunidades para crecer, como oportunidades para avanzar, como oportunidades para madurar. Y esa visión de ver a estas posibles cosas nuevas que se presenten, que ameriten modificaciones, esa voluntad para poder considerar, valorar estos aspectos, estas situaciones que posiblemente generen cambios, eso pasa por el hecho de que nosotros desarrollemos la capacidad de adaptarnos, la capacidad de adecuarnos. Y eso es importante para poder avanzar, para poder madurar. Otra, otro ejemplo de habilidad blanda es la gestión de tiempo. Y esto es importantísimo como habilidad blanda, porque uno debe de organizar sus tiempos, debe de planificarse de tal manera que se pueda cumplir con el objetivo en los plazos establecidos. Pero para eso también hay que saber identificar cuáles son las prioridades, qué es lo que tengo que hacer urgente, qué es lo inmediato, qué es lo inmediato, pero eso va a pasar a partir de que yo haga una efectiva planificación. Esa efectiva planificación me va a permitir
dosificar en el tiempo qué es lo que yo tengo que hacer. En el caso de los conciliadores es evidente. Cuando yo sé que tengo plazos que tengo que cumplir y en función de el cumplimiento de los plazos tendrá que verse cómo yo planifico los procesos que tienen que ver para que se pueda cumplir con cada acción, con cada momento que tiene que desarrollarse durante el proceso, el procedimiento conciliatorio. Entonces ahí es fundamental el tema de la gestión del tiempo. El tema de la inteligencia emocional, esto es fundamental, porque esto tiene que ver con la habilidad para poder gestionar nuestras emociones, pero también con la capacidad que nosotros podemos desarrollar para comprender las emociones de los demás. Personas que lamentablemente no tienen inteligencia emocional, pues lamentablemente tienen problemas de interacción, problemas de socialización. Pero hay muchas personas que no manejan inteligencia emocional y lamentablemente vemos que tienen muchos problemas en los espacios donde interactúan, porque no logran entender a las personas con las cuales se relaciona, no logra conectarse ni tampoco autogestionar sus emociones. Otro aspecto importante es la resolución de problemas, que tiene que ver con esa capacidad para poder analizar, identificar el conflicto, analizar, identificar el problema, analizarlo, y el analizarlo pasa por identificar cuáles son las causas, cuál es la dinámica, cuál es la forma de comunicación, la forma de relación, el estilo de gestión el tema de cuál ha sido la razón o la causa o la fuente del conflicto. O sea, una especie de mapeo que me permita a mí tener claro todos los aspectos que tienen que ver con el proceso, la dinámica del conflicto. Y a partir de yo tener esa información, tenga la capacidad para poder encontrar soluciones de manera efectiva. Si yo no conozco aspectos que están relacionados con el conflicto, que pasa por el análisis del conflicto, yo no voy a poder gestionar el conflicto porque no sé en qué nivel está, no conozco cuáles son las causas y obviamente no voy a poder hacer un trabajo efectivo. Porque son necesarias, me van a disculpar las dos, he salido de un cuadro respiratorio, pero bueno, me van a disculpar, pero seguimos adelante. ¿Por qué son necesarias las habilidades blandas? Como hemos dicho, es importante el conocimiento técnico, obviamente. O sea, si no tengo conocimiento, yo no voy a poder desarrollar de manera eficiente una tarea. O sea, necesito tener conocimientos especializados, pero eso no es, digamos, lo fundamental, no es lo suficiente para poder lograr el éxito. Es importante complementarlo con las habilidades blandas. Y de esa manera podríamos consolidarnos como profesionales. Porque si nosotros combinamos la parte, digamos, dura, la parte del conocimiento, con la parte que tiene que ver con las habilidades blandas, que tiene que ver con el tema de, de cómo nos relacionamos, si nos juntamos, nos va a permitir generar pues, un ambiente de cordialidad, un ambiente eh, colaborativo, positivo donde se pueda gestionar de manera adecuada los conflictos, donde se pueda trabajar de manera positiva, constructiva los conflictos, y esto permite pues un crecimiento profesional sostenido, eficiente, continuo. Perdón. ¿Cuáles son las habilidades blandas? ¿Cuáles son las características de las habilidades blandas? ¿Qué pasa con las habilidades blandas? Son eh, características, son conductas que nosotros podemos observar.
Podríamos medirlas, se pueden modificar, pero no es un rasgo innato, o sea, porque se pueden aprender, porque eso tiene que ver con la forma en que nosotros interactuamos. Cuando los bebitos nacen, somos parte de la familia, nosotros aprendemos a socializar en el seno familiar. Entonces, es parte de un aprendizaje. Entonces, si yo, que estamos viendo que la habilidad blanda tiene que ver con emociones, eso se aprende, o sea, se aprende a autogestionar tus emociones y a entender las emociones de otros. Si nosotros vamos a gestionar conflictos que ameritan necesariamente el aspecto de interactuar, o sea, vemos que nosotros tenemos que aprender a gestionar los conflictos y por lo tanto estamos viendo que no es un rasgo innato, o sea, nace con una persona. Pero estamos viendo, por lo tanto, que exige que exista interacción. O sea, no es que yo tengo habilidad, estoy desarrollando habilidad blanda desde que estoy encerrado en un cuarto. O sea, ¿con qué interactúo para yo realmente ver que estoy desarrollando una habilidad blanda, por ejemplo, de la comunicación o del trabajo en equipo? O sea, necesariamente tiene que existir interacción, por lo menos dos personas. Esta relación entonces, que tiene que existir con la otra persona, tiene que darse de manera efectiva. Y además, si estamos hablando que es una habilidad blanda, tiene que ser satisfactoria. Entonces, una persona, por ejemplo, con habilidades blandas y habilidades sociales, tiene que ser una persona, por ejemplo, que sea empática, que sea una persona asertiva, que sea una persona que diga lo que piensa de manera respetuosa, que manifieste lo que siente o que haga valer sus derechos, pero siempre respetando a la otra persona, manifestar que está de acuerdo o desacuerdo con lo que pueda estar presentándose, pero de una manera adecuada. Entonces, estamos viendo que necesariamente para que exista estas situaciones, tiene que haber una interacción, tiene que haber una relación con otra persona. Entonces, de lo que hemos estado señalando, hay una distinción entre habilidades duras y habilidades blandas. Entonces, habilidad dura, hemos dicho que es todos aquellos que tienen que ver con conocimientos técnicos, especiales, específicos, especializados, ¿sí? Que tienen que ver pues con la formación, la capacitación, la educación formal, ¿ok? Entonces, esas características obviamente son medibles. Esas características, o sea, pues, porque los conocimientos se pueden medir. ¿Cómo puedo medir conocimiento? Pues con un examen, con un trabajo, con, eh, a lo mejor pues con un trabajo individual, un ensayo, X, pero se puede medir. Ahora, otra característica es que se puede medir también cuando se encarga una tarea específica, donde se vuelcan los conocimientos que se han adquirido. Estamos hablando de conocimientos técnicos. Eh, Obviamente ahí, pues, ¿cómo lo podemos ver? Pues, cuando estamos desarrollando a lo mejor un oficio o una opinión jurídica respecto a, a un caso determinado. La misma redacción del acta de conciliación amerita conocimiento previo. O sea, cómo se redacta una controversia, tengo que conocer cuál es la materia conciliable, cómo lo voy a plasmar en el acta, que los acuerdos sean ciertos, expresos y exigibles. ¿Cómo yo sé que sean ciertos, expresos y exigibles? Porque lo aprendí cuando estudié conciliación. Entonces,
eso es la aplicación de esas tareas a tareas específicas de lo que yo aprendo. Entonces, eso es importante definitivamente en todo puesto de trabajo, porque además me permite hacer un trabajo realmente efectivo. Entonces, si esas son las partes técnicas, entonces las habilidades blandas, entonces, como hemos dicho, son esas capacidades, esas destrezas, esas habilidades, pero de características interpersonales, que tienen que ver con la emoción, que tienen que ver con inteligencia emocional, que tiene que ver con la capacidad de comunicarnos, de cómo interactuamos, cómo manejamos nuestras emociones, cómo trabajamos en equipo. Entonces, ¿cuáles serían entonces esas características? Obviamente, como tiene que ver con la persona, ¿sí? Que no tiene que ver con conocimiento técnico, estamos hablando que tiene como característica el ser subjetivo. Al ser subjetivo es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se va desarrollando a medida que nosotros vamos practicando, ¿sí? Eso se va a ir desarrollando en la medida que nosotros interactuamos, en la medida que nosotros vamos adquiriendo experiencia. Por lo tanto, esto se aplica a todas las experiencias humanas, y todas esas interacciones que nosotros tenemos con las personas. Obviamente, si los trasladamos al centro de trabajo, por ejemplo, en mismos centros de conciliación, es decir, o sea, en un trabajo en equipo, después, por ejemplo, ya, yo hago mi acta de conciliación y tengo que verificar la legalidad del acuerdo con el abogado. Ahí hay un trabajo de equipo, ¿sí? Él está verificando, él cumple con su función, pero también, claro, ahí va a haber de por medio, no solamente la parte técnica, sino también la parte que tiene que ver con el buscar que el acta de conciliación esté dada en buenas condiciones y además también hay otro trabajo en equipo que se puede presentar ahí cuando nosotros también coordinamos con la persona que recibe a las personas que van a llegar al centro de conciliación y esa persona tiene pautas para poder atender a las personas y de esa manera brindamos un servicio de calidad, pero para brindar un servicio de calidad, todo el proceso tiene que estar involucrado. Entonces, todos los miembros que están dentro del sistema tienen que rendir de manera adecuada, de tal manera que podamos brindar un servicio de calidad. Por lo tanto, el servicio de calidad no solamente va a tener que ver con conocimiento técnico, sino también con habilidad blanda. Gestión de tiempo, la forma de cómo nos comunicamos, la forma en cómo gestionamos emociones, o sea, todo eso está, todo va a interactuar. Ahora, ejemplos, por ejemplo, ya le hemos dicho, empatía, adaptabilidad, comunicación efectiva, asertividad, pensamiento, habilidades de negociación, eh, eh, gestión de conflictos, o sea, hay un sinnúmero de habilidades duras. Por lo tanto, estamos viendo que es fundamental para poder lograr tener éxito. Entonces, acá hemos hecho un cuadrito. Hay diferencias en la definición, obviamente, porque la habilidad dura tiene que ver con habilidades técnicas, de conocimientos especializadas, y las blandas tiene que ver con el hecho de habilidades interpersonales y emocionales. Respecto al tema aprendizaje, las habilidades duras tiene que ver el tema del conocimiento adquirido a través de la educación formal, y en las habilidades blandas tiene que ver con la interacción, tiene que ver con el hecho de que las personas, el fortalecimiento de esa habilidad tenga que ver con el proceso continuo de interacción. En la medición, las habilidades duras, ahí se puede medir, porque hemos dicho que lo podemos medir el conocimiento. En las habilidades blandas, no, es difícil de medir. Es difícil porque además acá involucra también aspectos que son subjetivos.
Y en la aplicación, como hemos dicho, se aplican las tareas específicas y además también en las habilidades blandas, acá sí tiene que ver con la integración. O sea, es fundamental, como hemos dicho, para hablar de habilidades blandas, que exista interacción por lo menos mínimo dos personas. ¿Cuáles son la importancia de las habilidades blandas? Las habilidades blandas, como hemos dicho hace un momento, eh, para que tenga éxito, las habilidades técnicas o duras tiene que ir de la mano con las habilidades blandas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las habilidades blandas son potenciadoras, son potencia las habilidades duras. Entonces, estas habilidades blandas realmente cuando van de la mano con las habilidades duras, sí hace una respuesta más integral, y esa respuesta integral es lo que va a permitir que se pueda encaminar hacia el éxito. Ahora, ¿qué más permite las habilidades blandas? Que las personas desarrollen la capacidad de adaptarse, que tengan la capacidad de resolver conflictos de manera eficiente, y además esa capacidad de resolver los conflictos de manera eficiente pasa de la mano al hecho de que tengan la capacidad de generar propuestas para búsqueda de solución, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento creativo. Eh, y, eh, y además con el desarrollo del pensamiento crítico, que eso es importantísimo para poder tener la capacidad de analizar. Además, las habilidades blandas permiten que exista un clima organizacional mucho más, eh, digamos, un mejor clima organizacional, mucho más, eh, digamos, eficiente, si podríamos decirlo así, que se base en un liderazgo donde las personas tengan la capacidad de manifestar su creatividad, donde las personas se sientan motivadas, lo que le permita también tener la posibilidad de ser proactivas, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos ver que nos podemos encaminar a la productividad, nos podemos encaminar a poder rendir mejor. Entonces, estamos viendo que esas habilidades blandas que son potenciadoras, entonces lo que va a hacer también es potenciar las relaciones eficaces en un ambiente que sea pues más productivo, y de esa manera pues se logran los objetivos de la organización, de la institución. Otra importancia que tiene la habilidad blanda es que cuando las emociones están bien gestionadas, nos ayuda a avanzar. ¿Eso qué quiere decir? O sea, si hemos logrado controlar las emociones, hemos logrado recomponer la comunicación. A partir de eso podemos generar espacios de entendimiento, lo que nos permite a nosotros superar obstáculos, casualmente porque hemos logrado gestionar las emociones de manera más eficiente. Otro aspecto tiene que ver también que podemos mejorar el clima, se mejoran las relaciones con nuestros compañeros de trabajo, podemos nosotros proponernos objetivos comunes, y cuando se trabaja en función de logros de objetivos comunes, se fortalece el grupo, se fortalece el sentido de pertenencia, y eso genera pues que hay una mejor cohesión en el grupo. Por lo tanto, cuando hay cohesión del grupo, hay una mejor relación entre las personas, y cuando hay una mejor relación, la gente produce más, se siente más tranquila, más segura,
se siente entusiasmada, motivada para poder cumplir con sus funciones. Y además, eh, la ventaja, la importancia que tienen las habilidades blandas es que también potencia la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque yo gestiono mis emociones, ayudo a gestionar las emociones, identifico las emociones de los demás, ayudo a gestionar las emociones de los demás o gestiono las emociones de los demás. Eso también me permite poder tener buenas relaciones. O sea, si yo comprendo, empatizo con otra persona, que tiene que ver con la empatía emocional, si yo empatizo con las personas, entonces yo estoy eh, entendiéndola, la estoy comprendiendo y eso hace que la otra persona se sienta atendida, escuchada y de esa manera la persona va a ver en mí una persona con la cual sí vale la pena relacionarse. Por lo tanto, se fortalece el tejido, digamos, el sistema dentro de las instituciones cuando las personas llegan a ese punto donde eh, eh, tienen relaciones sanas basadas en fortalecer su inteligencia emocional. De esa manera sí se puede lograr las metas, los objetivos, porque todos hablan el mismo idioma, todos tienen la voluntad de relacionarse, la voluntad de interactuar de manera más eficiente y de esa manera ya pues pueden lograr mayor productividad. Obviamente todo eso tiene que ver también con el manejo del estrés. Tiene que ver con el manejo del estrés, porque obviamente frente a situaciones de presión, frente a situaciones propias, por ejemplo, de los centros de labor, eh, o tengo audiencias de conciliación, tengo varias audiencias de conciliación y me siento estresada porque siento que ya se va a terminar el tiempo porque ya viene la otra audiencia, entonces yo tengo que aprender a gestionar mi estrés o que tengo que aprender a gestionar el estrés también que me genera el tener varias audiencias en el día, quieras o no. Las personas cuando llegan al centro de conciliación sienten la necesidad de comentar. Obviamente estamos nosotros para que las personas nos cuenten lo que ellos han podido atravesar, pero ellos también sienten la necesidad de contar. Entonces, esa carga emocional negativa que se deposita en nosotros va sumando, va sumando, va sumando, y eso genera también un estrés. Y además el síndrome del quemado, si no lo sabemos gestionar, que es este síndrome que se adquiere por la alta carga laboral o el estrés acumulado también. Entonces hay que saber cómo canalizar esa tensión que nosotros tenemos para evitar que nos vayamos a afectar al final ya somatizar todo lo que nosotros estamos escuchando y nos pueda realmente después ya generar una enfermedad que nos pueda afectar. ¿Cuál es la importancia de las habilidades blandas en la resolución de conflictos? Hemos visto que las habilidades blandas son herramientas poderosísimas para poder resolver conflictos. O sea que si yo no desarrollo habilidades blandas, no estoy desarrollando la capacidad para poder, por ejemplo, resolver conflictos. Entonces, por lo tanto, esto es fundamental para poder resolver conflictos de manera constructiva, armoniosa, de tal manera que podamos cumplir con nuestra función, ¿no?, como conciliadores o gestores de conflicto. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esas habilidades, ¿sí?, y las vamos a aplicar, y esas habilidades, fijo, las que tiene que tener un conciliador, que tiene que ser la empatía, la comunicación efectiva, la negociación, la gestión emocional, como ya lo hemos dicho, ¿sí? O sea, yo las tengo que tener, yo tengo que desarrollar esas habilidades blandas.
porque me ayudan a que yo pueda gestionar los conflictos, pero también sabemos que nosotros gestionamos los conflictos, pero a la vez también recomponemos relación, porque estamos trabajando con personas, como dijimos al inicio. Entonces, recomponemos esa relación que se vio afectada, que se rompió a partir digamos, de que se activara el conflicto. Entonces, nosotros, a través de esas habilidades blandas, podemos fortalecer, ayudar a fortalecer o recomponer las relaciones que se vieron afectadas con el conflicto y obviamente mejorar esa relación, mejorar la interacción que pueda presentarse. Más aún todavía si nosotros ayudamos a ellos a que puedan resolver sus conflictos y que después se vea eso plasmado en una alta conciliación que se vuelve pues las reglas entre las partes a cumplir, ¿no? Y que a partir de eso, al recomponerse la relación y a tener una reconciliación que va a obligar a una interacción, necesariamente ellos van a tener que aprender o reaprender a cómo relacionarse, de tal manera que se dé cumplimiento sostenido del acta de conciliación, pero también hemos logrado mejorar su comunicación para que también eso sea parte de la interacción que van a llevar a cabo, que tiene que ver con el cumplimiento del acta del acuerdo. Y si no logramos un acuerdo, hemos logrado recomponer la relación para que ellos, en función de cuando ellos tengan las posibilidades de comprometerse, las posibilidades de poder estructurar un acuerdo, tengan la posibilidad de volverse a juntar y conversar para poder buscar una solución a sus diferencias. Entonces, estamos viendo que definitivamente las habilidades blandas son fundamentales y son fundamentales porque nos ayuda pues a generar pues un ambiente de colaboración, de respeto, un ambiente que nos permita mayor productividad. Entonces, estamos viendo que una comunicación que se dé de manera clara es fundamental, que eso lo tenemos claro, que la comunicación sencilla, clara, asertiva, empática, nos va a permitir a nosotros poder ayudar a resolver los conflictos. Eso es fundamental. Y además también uno de los valores fundamentales para poder llevar a cabo todo proceso de negociación asistido es el valor del respeto. O sea, si no existe respeto, no va a haber el ánimo de poder negociar. O sea, y esto tiene que ver, por ejemplo, con uno de los principios Harvard, donde dice que hay que atacar al problema y no a la persona. Entonces, el atacar a la persona sería una falta de respeto. Por lo tanto, si yo falto de respeto, obviamente no voy a obtener lo que yo quiero. Pero si yo, en el marco del valor, del uso del valor de respeto, yo interactúo con la persona buscando identificar cuáles fueron las razones o las causas por las cuales no se cumplió con la obligación y vamos buscando soluciones sobre la base de que se puedan observar cuáles son los compromisos que sí se pueden llevar que se pueden asumir y que se pueden ver reflejados, por ejemplo, en un acta. Entonces, estamos hablando que todo este proceso tiene que estar pues de la mano pues con principios básicos de respeto o principios básicos, por ejemplo, de la buena fe. Entonces, pero para que se dé todo esto, tiene que haber definitivamente una escucha activa, ¿no? Entonces, si no hay escucha activa, entonces no puedo pues generar un ambiente de escucha, entendimiento, de respeto, ¿no? Entonces, es necesario que haya una escucha activa para que las personas se sientan respetadas, se sientan atendidas, que se sientan comprendidas. Y obviamente eso es
Ese es fundamental para poder gestionar los conflictos de manera adecuada. Y habíamos dicho también la importancia de la empatía, porque la empatía nos permite que nosotros podamos gestionar los conflictos también de una manera inteligente, porque además cuando las personas se sienten comprendidas, se sienten que hay una persona que les está atendiendo, pero a su vez está comprendiendo, la persona va a tender a rebajar la carga emocional porque se siente importante al sentirse que está siendo escuchada. Cuando sucede eso, la persona tiene la disposición de participar. Y una forma de verificar que la persona tiene esa disposición de participar es cuando la persona empieza a dar información. Cuando da información, estamos viendo que esa persona tiene un ánimo colaborativo. Entonces, eso es una habilidad que nosotros podemos visualizar. Hemos dicho, se puede ver. Las habilidades blandas se ven, se observan. Entonces, ahí vamos a ver que las personas están desarrollando esta habilidad porque están teniendo la disposición de dar información. Otro aspecto que también es importante para la resolución de conflictos es el pensamiento crítico. El pensamiento que nos ayuda a nosotros a analizar y a partir de ese análisis tener la capacidad de nosotros también desarrollar creatividad. Si nosotros no tenemos la capacidad de analizar, no tenemos la posibilidad de identificar posibilidades de solución. O sea, las posibilidades de solución obedecen a la capacidad de análisis, pero a la capacidad de análisis crítico para poder ver posibilidades que sí realmente sean factibles de cumplir y que sean factibles de ser atendibles y que puedan ser factibles de ser cumplidas a lo largo del tiempo. Esa es una de las características que tiene que tener todo gestor de conflictos. O sea, ayudar a las personas, por ejemplo, una manifestación del pensamiento crítico es cuando alguien, por ejemplo, quiere arribar a un acuerdo sobre un aspecto que eh, va en contra de la norma. O sea, ya yo quiero pasar 80% de mi sueldo como pensión de alimentos. O sea, el pensamiento crítico me dice, no, no puede ser. Voy a analizar lo que está diciendo el señor. ¿Por qué? Porque mi criterio objetivo, que es la ley, me dice que hasta el 60% se puede retener. Entonces, ¿qué está activándose? Pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico me hace a mí analizar lo que se está diciendo y a partir de eso, ayudar a las personas a que puedan, a partir de la comunicación y del conocimiento que yo tengo y la capacidad que tengo para decirlo y cómo decirlo, para que la persona se dé cuenta que lo que está queriendo comprenderse hacer no puede ser, porque el resultado de eso viene un documento que no le va a servir y que muy posiblemente le va a generar problemas. ¿Ok? Otra habilidad, porque es importante también las habilidades grandes, la resolución de conflictos, y acá tiene que ver algo que es fundamental, la habilidad de la negociación. Entonces, nosotros buscamos en la negociación, el tipo de negociación que nosotros manejamos, que las personas, ambas personas, salgan ganando. Y eso es fundamental, porque lo que nosotros decimos es que se buscan los intereses para que a la hora que nosotros identifiquemos las opciones de cada uno de los casos, esas opciones obedezcan a la satisfacción de los intereses de cada una de las partes, pero de las partes, de las dos. Pero o sea, entonces estamos diciendo que esas habilidades de negociación tienen que estar encaminadas a que puedan desarrollar en las partes la capacidad que tengan de que puedan generar opciones que sean mutuamente satisfactorias.
Y de esa manera lo que vamos a ver que al final es que las personas estén satisfechas con el resultado. Otro aspecto importante es la capacidad de adaptación, como hemos dicho. Esto es una vida blanda interesantísima, porque nosotros debemos, o sea, tenemos un mundo que está cambiando permanentemente, diariamente. O sea, la tecnología, situaciones sociales hacen de que nosotros tengamos que adaptarnos a lo que se viene. Entonces, eso es fundamental para poder eh, tener un desarrollo personal sano, que se logre satisfacer nuestras necesidades, pero también si estamos trasladando esto a la gestión del conflicto, que tengamos la capacidad de poder nosotros ayudar a las personas también a que se adapten a las nuevas situaciones y además también a las necesidades que cada una de las partes también tiene. Esa capacidad de adaptarse también te permite que tengas la posibilidad de poder trabajar opciones creativas en función de la circunstancia que se está presentando, de la situación que se está presentando. Y el éxito de este tema es que esa adaptación que me permita tener a mí la capacidad de poder construir soluciones que tengan que ver con también, bueno, obviamente que satisfagan la necesidad o el interés, pero que a su vez en esa nueva circunstancia, pero que a su vez tenga esa característica de ser sostenida, sostenido cumplimiento en el tiempo. Pero esa sostenibilidad solamente se va a dar en la medida que nosotros nos adaptemos a esas circunstancias. O sea, querer hacer, por ejemplo, un acuerdo sobre la base de un determinado monto de una pensión de alimentos, ¿no? Eh, por decir, el señor ganaba muy bien y de repente el señor estaba pasando pues no sé, a lo mejor pasaría pues, no sé, se me ocurre 2.000 soles de pensión y de repente el señor, bueno, ha tenido que dejar de trabajar porque ahí ha tenido a lo mejor un problema, una enfermedad, entonces hay que buscar soluciones a esa situación, pero adaptadas a la nueva situación. Pero para eso podríamos buscar soluciones que sean creativas, soluciones que a su vez sean sostenidas en el tiempo, o sea, que se, la solución a la que se pueda arribar se pueda cumplir a lo largo del tiempo. Otro aspecto que tiene que ver son las habilidades de trabajo y el trabajo en equipo. Esto fomenta pues la cooperación, fomenta el trabajo que parta sobre el respeto a la diversidad, el respeto a las personas, el deseo de poder construir o construir aspectos que tengan que ver con el logro de objetivos comunes y de esa manera podemos resolver nosotros los conflictos. Esto es importantísimo en cualquier aspecto donde nosotros nos vayamos desarrollando. Porque, por ejemplo, si nosotros lo trasladamos a una audiencia de conciliación, nosotros tenemos que lograr que las personas tengan desarrollen esa, esa visión colaborativa. Esa visión de cooperar, dando información, esa visión de trabajemos en equipo buscando soluciones que están basadas en el respeto, eso, eso se va a lograr en la medida que el conciliador sepa cómo capitalizar también ciertas características personales de las personas, que sepa reforzar esas características que tenga la persona, pero que ese reforzamiento venga como producto de todo un trabajo de facilitación de la comunicación para que esa persona legitimada
tenga es legitimada, reconocida, tenga ese ánimo de colaborar y de participar en la búsqueda de la solución a sus diferencias. Pero se hace en la medida de cómo el conciliador trabaja. Las habilidades emocionales. eh, Cuando yo tengo habilidades emocionales desarrolladas, yo puedo transmitir calma, puedo también mantener la calma, controlar el estrés que se pueda volcar dentro de la sesión. Obviamente controlar mis emociones, eso obviamente, pero lo fundamental es que yo sé que tengo que controlar mis emociones, pero tengo que intervenir para controlar las emociones de las personas para evitar la escalada del conflicto, de tal manera que eso no se vaya a volver una situación más compleja que no pueda después manejar. Entonces, apenas exista una situación de desborde emocional, ¿no? O el intento de desborde emocional, inmediatamente tengo que intervenir poniendo orden, utilizando técnicas, por ejemplo. Podría yo utilizar mi mensaje yo asertivo complejo, de tal manera que de esa manera yo pueda controlar el comportamiento de las personas, o si no, utilizar mi reunión privada y en mi reunión privada hacer uso de mi técnica de agente de realidad para poder darle elementos de juicio a la persona para que se dé cuenta la actitud que está teniendo, y a partir de eso la persona, con preguntas circulares que yo le puedo aplicar, puede la persona movilizar ese comportamiento a un comportamiento flexible encaminado a ser colaborativo. Pero eso se va a lograr en la medida que yo pueda controlar, o sea, esas habilidades, gestionar esas emociones. Pero para gestionar las emociones yo tengo que tener habilidades, eh, en este caso emocionales. Entonces, ¿por qué son importantes las habilidades blandas en la resolución de conflictos? ¿Por qué? Porque me reducen la tensión, ayudan a que se reduzca la tensión. ¿Y cómo se reduce? Con una escucha activa, o sea, con una comunicación efectiva, eficiente, asertiva, con la empatía. También hacemos que las personas se sientan que están siendo respetadas, legitimadas, conocidas, comprendidas, y eso hace que la tensión se reduzca. Y obviamente al reducirse la tensión ya se evita, pues se produce una desescalada y de esa manera nivelamos el espacio para poder conversar. Además fomentan también soluciones colaborativas. ¿Por qué? Porque acá vamos a activar la habilidad blanda de la negociación, la capacidad para negociar y el trabajo en equipo. Entonces, para poder encontrar soluciones tenemos que trabajar todos juntos para que sea colaborativo. ¿Cómo se involucran en el trabajo colaborativo? En la medida que yo gestioné la construcción de confianza durante el desarrollo de la reunión. Entonces, si yo he gestionado confianza, si yo he facilitado la comunicación, si yo he controlado las emociones, si yo hago que las personas se sientan escuchadas, entendidas, atendidas, y a partir de eso legitimadas, esas personas van a tener la disposición de hablar, de darme información, y de esa manera se van a sentir importantes, reconocidas, y van a dar la información y van a colaborar con el desarrollo de la sesión. Eh, Mejoran también las relaciones interpersonales. O sea, si nosotros manejamos de manera adecuada los conflictos, si nosotros logramos generar un espacio de escucha, un espacio de empatía, si nosotros hacemos que las personas puedan entender qué es lo que ha sucedido o identificar sus niveles de responsabilidad frente a lo que ha pasado, ¿sí? Si las personas comprenden la necesidad del otro,
escuchan cuál ha sido, cuáles son los intereses, la necesidad, las emociones de la otra persona. Generas un espacio así de comprensión, de empatía. Estás generando un ambiente que sea un ambiente más propicio a buscar soluciones porque es un ambiente armonioso y un ambiente armonioso donde las personas se entienden, se comprenden, empatizan, entonces se vuelve más productivo. ¿Por qué? Porque empiezan a estructurar soluciones a sus diferencias. Aumenta la eficiencia, porque si nosotros logramos que las personas se comuniquen de manera fluida, donde las personas puedan brindar creativamente posibles soluciones a sus diferencias, entonces se hace mucho más eficiente el trabajo y de esa manera nosotros podemos ir avanzando y se podemos ser más. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar estas habilidades blandas? Entonces, mejora el clima laboral, como lo hemos visto. Si nosotros gestionamos bien nuestras habilidades blandas, entonces tenemos un ambiente más saludable. Si tenemos un ambiente más saludable, hay más producción, hay menos tensión, la gente interactúa mejor, la gente colabora más, la gente se involucra más. Hay un desarrollo de relaciones de confianza. ¿Qué es lo que sucede? Que cómo va a haber de por medio respeto, hay una interacción sana, hay reconocimiento del otro, hay empatía, se reconocen las emociones, los sentimientos de las personas, sus opiniones son valoradas. Entonces eso hace que las personas tengan un sentimiento de pertenencia, desarrollen, fortalezcan esas relaciones y a partir de eso pues se cumplen los objetivos institucionales, porque las personas construyen sus relaciones sobre la base de la confianza. Hay una mayor productividad, claro, porque además las personas cuando se involucran, se sienten reconocidas y sienten que son escuchadas, las personas producen más porque se sienten a gusto, porque se sienten en confianza y de esa manera, si se presentase algún conflicto, por ejemplo, eso al tener relaciones fortalecidas, es más fácil que las personas tengan la capacidad de desarrollar la posibilidad de dialogar para poder resolver conflictos. Y además hay un fortalecimiento del liderazgo. O sea, las personas que trabajan en un determinado espacio y que se constituyen en líderes, estas personas, eh, eh, ten- hay que partir de la premisa de que todo líder de por sí ya resuelve conflicto. O sea, el tema es cómo desarrolla esas habilidades para poder resolver el conflicto. Entonces, si esta persona es una persona que su liderazgo es un liderazgo ya sea democrático, transformacional, un liderazgo que inspire, estas personas de por sí, cuando resuelven sus conflictos, son personas que los resuelven sobre la base de la empatía y además son personas que suelen eh, al involucrar a todos, suelen ser más justas también y además esos liderazgos a desarrollar estas capacidades suelen ser liderazgos mucho más efectivos. Y eso hace de que ganen reconocimiento de los demás, ganen respeto del entorno y por lo tanto, al hacer un trabajo de liderazgo mucho más efectivo, valorar mayor compromiso de los miembros del sistema. Además, también reduce tensiones, permite que las personas puedan abordar el conflicto de una manera más eficiente, y eso quiere decir de una manera constructiva, positiva, calmada, y a partir de que se relacionan estas personas de esa manera, las tensiones reducen y además, obviamente, al reducirse las tensiones, también se reduce el estrés. Hay un fomento de la colaboración, donde se centran las personas en la búsqueda de la solución a las diferencias, pero siempre tomando en consideración
que para poder resolver los conflictos, el valor fundamental que nos debe de regir a la hora de interactuar es el tema del respeto. Y eso encaminado con un enfoque colaborativo donde todas las personas se sientan que son escuchadas y que su aporte es valorado. Y otro beneficio es la prevención de los conflictos futuros. Si nosotros nos comunicamos de manera adecuada, si nosotros somos empáticos, si nosotros somos asertivos, si nosotros, nuestra forma de relacionarse está basada en el respeto, entonces va a haber una buena gestión del conflicto. Y las personas van a aprender a manejar sus conflictos, al aprender a comunicarse, al saber que para poder resolver un conflicto, para enterarme, tengo que preguntar, tengo que escuchar para poder enterarme en lo que está pasando. Entonces, si yo fortalezco estas habilidades, obviamente yo voy a poder tener mayor éxito a la hora de gestionar los conflictos. Oh. Entonces, ¿cómo se relacionan las habilidades blandas con el conflicto? A ver, eh, los conflictos digamos, es parte natural de la vida de las personas. Es lógico, es normal, es natural que exista conflicto. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. Y eso no solamente decir que solamente en el trabajo se van a presentar conflictos, se presentan conflictos, como todos sabemos, en cualquier parte, porque esto es, digamos, es una situación cotidiana. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. El tema, la diferencia, se va a plasmar en la medida de cómo gestionamos el conflicto. O sea, si nosotros lo manejamos de manera adecuada, digamos que va a tener un éxito, digamos, va a terminar bien. Si yo lo manejo de manera adecuada, si voy a pensar que el conflicto es más bien algo negativo, es una disputa, es una guerra, o sea, si voy a tener una concepción negativa del conflicto, eso terminará pues mal, ¿no? El tema es cómo yo manejo el conflicto para poder evitar que se dé una escalada, ¿no? Y lo ideal es que se resuelva el conflicto de una manera efectiva, eficiente, constructiva, de tal manera que podamos cuidar, prevalecer, digamos, resguardar las interacciones que se pueden presentar dentro del grupo o que se presentan dentro del grupo. Entonces, acá estamos viendo que las habilidades blandas entonces son fundamentales para poder gestionar los conflictos, porque además me permite, como ya hemos dicho, gestionar las emociones de manera adecuada, nos permite mejorar nuestra comunicación, nos permite buscar soluciones, pero soluciones como resultado de un trabajo colaborativo. Entonces, esto es fundamental para poder trabajar la gestión del conflicto. Entonces, las habilidades blandas, entonces, para, digamos, tenerlo claro, son esenciales. Son esenciales, me permiten esas herramientas para poder manejar las emociones, las interacciones, como dijimos, y la comunicación. Habilidades blandas que son clave para poder gestionar de manera efectiva los conflictos, entonces son pues la comunicación efectiva, que tiene que ver con la capacidad de poder comunicarse de manera clara, asertiva, y eso tiene que ver con saber expresarnos, pues, saber expresar nuestros pensamientos de manera clara, de manera sencilla, escuchar activamente a la persona de tal manera que la persona, que yo pueda entender los puntos de vista de esa persona, ¿no? Y a partir de eso también encaminarnos a construir soluciones o la comunicación también efectiva, que tiene que implicar el hecho de escuchar activamente. Sí, o sea, mis cinco sentidos son lo que está diciendo y también de expresar nuestras emociones, pero sin ningún tipo de agresión. La empatía implica ponerme en el lugar de la otra persona. Y esto que implica que, eh, que la persona sienta que yo le estoy entendiendo, le estoy comprendiendo. Y esto es fundamental para que las personas eh, puedan
a partir de esta vida, confiar en la gestión que está haciendo el, el conciliador, ¿no? Entonces nos permite la empatía comprender las emociones, la perspectiva de la otra persona, ponernos en el lugar de la otra persona. La escucha activa, que implica en centrarme, en estar presente completamente en la comunicación, prestar atención a lo que está diciendo la persona, concentrarme en lo que está diciendo, y esto es fundamental, porque las personas necesitan sentirse escuchadas, necesitan sentirse validadas, y a partir de eso vamos a ver que se reduce inclusive la tensión y además también las personas se encaminan a un trabajo colaborativo. El manejo emocional, que es lo que hemos dicho, que parte de que nosotros manejemos nuestras emociones, pero también nos ayuda a nosotros a controlar las emociones de los demás, especialmente si estamos trabajando en la audiencia de conciliación, de tal manera que evitemos que se dé una escalada producto de alguna reacción impulsiva que pueda tener alguna de las partes. Y de esta manera nosotros podamos generar un ambiente de cambio donde se puede trabajar de manera colaborativa en la construcción de soluciones. Y el autocontrol emocional, obviamente, que nosotros tenemos que manejar nuestras emociones. Podemos ver situaciones de injusticia a lo mejor, pero cosas que podemos decir nosotros, qué barbaridad, ¿cómo es posible que... Pero nosotros no podemos, como ustedes bien saben, ningún tipo de manifestación de lo que estamos pensando frente a lo que está diciendo la persona, porque eso podría ser considerado como que nos estuviéramos parcializando. Por lo tanto, esto es fundamental, que el controlarse emocionalmente para que nosotros también, si nosotros controlamos nuestras emociones, si estamos calmados, si somos seguros de lo que estamos diciendo, si somos racionales a la hora de la intervención, obviamente la gente lo va a captar y de esa manera las personas van a tener la confianza de seguir trabajando con nosotros. Otra habilidad fundamental en la negociación. La conciliación, la mediación son negociaciones asistidas. Entonces es fundamental que nosotros podamos desarrollar esta capacidad para poder negociar. Y esto implica que yo tenga bien claro cuáles son esos factores que tienen que ver en una negociación, pero también cuáles son esos elementos que tienen que existir en la negociación para poder hacer un trabajo eficiente. O sea, no solamente es el tema de la parte dura, que es el conocimiento, pero también es cómo yo voy a negociar. O sea, esa habilidad que tengo yo para poder comunicarme, porque la negociación es un hecho comunicativo. Entonces, cómo yo voy a tener esa capacidad de poder ayudar a las personas a que puedan ellos, a través del espacio que yo estoy generando de escucha, las personas puedan resolver sus diferencias, pero sobre la base de poder identificar también cuáles son las cosas que les convienen más, donde las personas puedan también entender la importancia de que la otra persona también tenga o obtenga lo que necesita, como también yo, pero eso se va a hacer en la medida que nosotros podamos ayudar a las personas a que puedan entender y comprender la importancia, si bien es cierto, de tener lo que necesitan, pero también de recomponer su relación y además de que la otra persona también pueda obtener lo que necesita. Y a partir de eso, construir o reconstruir relaciones y eso nos permite tener una convivencia eficiente. Muy bien. Entonces, como vamos viendo que ya creo que ya se me terminó el tiempo. Sí, Sí. aún estamos en el tiempo, doctora. Bueno, Sí. eh, su ponencia ha sido sin duda un aporte fundamental para fortalecer nuestros conocimientos e importancias en las habilidades blandas, en la resolución de conflictos. No sé si nos podrá anticipar con unas interrogantes de los participantes. Claro que sí. Ya, aquí la participante María Arzabache menciona como trabajador el clima laboral en trabajadores que son nombrados o contratados. ¿Cómo Eh, trabajar el clima laboral en los trabajadores que son nombrados y contratados? Menciona. ya. A ver, lo importante es tener claro cuáles son los objetivos de la organización. O sea, hay que tener claro el objetivo que tiene la organización, la oficina, cuáles son las funciones que se tienen que desarrollar. A partir de eso,
hay que concientizar la importancia de la participación de cada uno de los miembros que conforman la oficina, el grupo. Entonces, hay que transmitir la importancia del aporte de cada una de las partes. O sea, el tema es que las personas se sienten a gusto también en la medida que se reconoce lo que ellos aportan, lo que ellos brindan. Eh, si, el tema es que hay que involucrar también acá otro aspecto que es importante, el de la motivación. O sea, se rinde en la medida también que las personas se sienten reconocidas y motivadas. Entonces, si en un centro de trabajo, digamos que es la pregunta, que son los nombrados, dice, ¿no, no, José? Sí, ¿No? ujú. Tenemos a los nombrados y tenemos a Y los CAS, por contratados. ejemplo, a los Claro, exactamente. contratados, a los CAS, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que tener claro cuál es el objetivo de mi oficina, cuál es la función que se tiene que desarrollar acá en la oficina. Entonces, vamos haciendo, podemos hacer círculos, eh, a ver, em, podemos organizarnos haciendo círculos. Y en esos círculos se interactúa con las partes, con todas las partes. Se genera ahí una interacción de todos los que están involucrados, escuchando a cada una de las partes, reconociendo el aporte de cada una de las partes y a partir de eso, a la ayuda de un facilitador, lograr establecer cuáles son los parámetros para el desarrollo del trabajo. Pero el tema acá fundamental es que las personas sientan que están valoradas, se sientan respetadas, pero que se sientan escuchadas. A veces las personas dicen, ah, no, yo por qué voy a hacer más a mí que a ellos le están pagando más, yo me voy. Pero, o sea, ¿dónde queda ese compromiso que tienes con lo que tú estás haciendo, ¿no? Pero ese compromiso se va a fortalecer en la medida que se sienta parte del grupo. O sea, si no lo incorporas, si no le dices lo importante que es para el grupo, lo importante que es lo que la persona conoce, su experiencia, o sea, cómo la refuerzas, porque acá hay que reforzar, para que ella pueda integrarse, ella pueda colaborar. Ujú. No importa, se va a su hora, digamos, se va a su hora, pero ¿dónde queda esa experiencia que te debe tener tan rica? Entonces, la única manera de cómo hacer que esa persona se involucre, se integre, es haciéndole sentir de que ella es importante también, que ella tiene mucho que decir y mucho que aportar. Eso es importante. Entonces, Genial, doctor. podemos hacer círculos, sí, podemos lograr hacer estos círculos. eh, en donde podemos ayudarnos con un facilitador, plantearnos objetivos y a partir de eso ir viendo cómo van avanzándose en los procesos. ¿Se puede hacer eso? Genial, doctor. Ujú. Muy amable por su aporte. Bueno, esos son círculos, se le conoce como círculos restaurativos. Pero para trabajar en un círculo restaurativo hay que tener claro cuál es el objetivo de armar el círculo restaurativo, pero sí plantearse objetivos, plantearse toda una mecánica para que todos participen y se sientan que son importantes en la medida que ellos también sienten que están aportando. Eso es importante. Genial, doctora. Confiamos en que los conocimientos adquiridos hoy nos impulsen a continuar eh, y seguir laborando con integridad, responsabilidad y firmeza, consolidando la conciliación como un verdadero instrumento de paz y equidad social. Bueno, con estas palabras damos por concluida la sesión académica de hoy. Reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo actividades de capacitación inclusivas, participativas y descentralizadas en beneficio de todos ustedes y de la sociedad en la cual servimos. Doctor, ¿algunas Gracias. palabras para finalizar? Y, sí, he visto por ahí que me están pidiendo recomendaciones de libros.
Por ejemplo, David Fishman tiene un libro muy interesante que son habilidades blandas a la avena, que trata sobre destrezas emocionales. A ver, voy a buscarlo, a ver si se los pasamos a la hora que les pasemos el, el Claro, video, el material. ¿no? Exacto, de eso. Ese libro es muy bueno. Este, otros libros, hay diferentes informaciones, por ejemplo, y de inteligencia emocional, o sea, definitivamente, hay libros interesantes, ahorita se me ha ido el nombre, que viví inventado, espérate, ¡ay, Dios mío, el padre de la inteligencia emocional! Hoy se me ha ido. Ese es para la inteligencia emocional. Ahí, ahorita me acuerdo. Bueno, pero no se preocupe, nosotros le vamos a pasar, voy a buscar algunos libritos. Ese que les he dicho es interesantísimo. Los voy a buscar, se los voy a pasar. Siempre, siempre lo leo. eh, pero por ahí les voy a buscar un par de libros más para buscárselos y se los mandamos, pierde cuidado, se los mandamos el día lunes que les estamos mandando el video de la actividad. Sí. Ok, doctora. De esa manera hemos llegado a la parte final de la conferencia Habilidades blandas clave para la conciliación y el factor de conflicto. Doctora, Gracias, Josecito. eh, no se olviden, estimados participantes, que el día de mañana va a haber una conferencia virtual también magnífica que se llama El laudo arbitral y su ejecución. Mañana a las 9 de la mañana los esperamos. Doctora, ha sido un gusto. Recordarles que le vamos a pasar el PPT. No lo he terminado, obviamente, porque, o sea, el tiempo se queda muy cortito, pero igual le estoy pasando el PPT con unos tics que tienen que ver sobre cada una de las habilidades, cómo lo podemos volcar en nuestra audiencia de conciliación, ¿ya? Así, no se preocupe, le voy a mandar a los libros, sí, los nombres, lo voy a mandar, así que no se preocupe. Más bien disculpen un poco la ronquera, y eso que estoy mejor, pero bueno, todo sea por la conciliación y cultura de paz. Muy bien, Ok, muchísimas doctora. gracias. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Mañana los esperamos ver. Mañana es arbitraje. Mañana tenemos arbitraje. Ahí vamos a ver qué tal nos va. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos mañana. Que descanse. Descanse Hasta y luego, vamos a doctora. ver qué pasa Gracias. con Perú y en el partido. Un abrazo. Hasta luego. Chao, Gracias. chao, gracias.